Listo. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio en esta mañana. También damos la bienvenida a que nos ven, nos escuchan. Estamos transmitiendo nuestra clase del Instituto Bíblico. Bueno, según las notas que tengo, estamos a la mitad del capítulo 5, del versículo 5 del capítulo número 2. Dice la primera parte del versículo: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y termina diciendo algo muy, muy serio, ¿no? Dice, para que la palabra de Dios no sea, dice, blasfemada. Ok, avanzamos hace 8 días en los primeros 3, donde dice ser prudentes, castas. Ahí nos quedamos. Y tocamos una parte de cuidadosas de su casa. Esta parte está hablando de ser hacendosas en el hogar. Y es una parte muy controversial desde aquel tiempo, porque en los tiempos antiguos se había dado un matiz en el aspecto que la mujer debería estar en casa, pero en un camino como si fuera una prisión, ¿no? Como si no debería de salir, ¿sí? Sabemos que eso no es exactamente lo que dice, o sea, eso es algo que no es, pero sí sabemos también que la mujer tiene una virtud muy grande del cuidado a la casa, ¿no? Es algo que Dios le ha regalado, ¿no? Es una parte muy especial, al menos yo en lo natural así lo vivo. O sea, la que se dedica al cuidado, a la decoración, a que la casa sea agradable, pues es mi esposa, ¿no? Ella la que hace, inclusive hace las cosas ella con sus manos, los adornos. Cuando viajamos trae cosas de otros lugares y las arregla. Y yo he visto que gente se queda sorprendida, ¿no?, de lo que hace, ¿no? Y esa parte yo creo que como hombres sí sabemos que no tenemos esa habilidad de parte de Dios, ¿no? Somos como más cuadraditos, ¿no? Y creo que es esa parte, ¿no? Cuando dice entonces, aquí en el verso número 5, cuidadosas de su casa, se está refiriendo a esa parte, ¿no? Hacendosa. Creo que la responsabilidad del orden de la casa, la responsabilidad de hacer un ambiente de hogar, le corresponde más a la mujer que al hombre, aunque el hombre no está exento, ¿no? O sea, así como la mujer no está exenta de trabajar, porque las circunstancias en la vida pueden llevarnos a ese punto, tampoco el hombre está exento de hacer las labores del hogar, ¿no? O sea, decir, el hombre no debe de, porque, o sea, esos matices no los podemos, o sea, no podemos inclinarnos en ese camino, ¿no? Pero sí sabemos que hay ciertas virtudes que Dios regala a los hombres y a las mujeres, ¿no? Somos diferentes, ¿no? Y este es el camino. Entonces, un paralelo que veíamos hace 8 días que nos enseña este principio de que la mujer no puede andar de ociosa, ¿no? Eso es un punto, ¿no? Es primera de Timoteo 5:13, lo vimos hace 8 días. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso número 13, dice, y también aprendan a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes, dice, se casen y críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, el principio de 1 Timoteo y de Tito es el mismo. ¿Qué nos queda ahí en ese camino? ¿Sí? La mujer es la que tiene esa virtud de parte de Dios. Ahora, una de las cosas que venimos hablando de hace 8 días, que aunque la escritura fue inspirada hace más de 2000 años, o 2000 años, menos más, la escritura no cambia, estos principios no cambian. Hoy el siglo XXI siguen los mismos principios para la iglesia de Dios. Vamos a dejar al mundo en sus conceptos, vamos a dejar al mundo en sus propios pensamientos, ¿no? Porque cuando no nos convertimos a Dios, navegamos en nuestras propias ideologías y tomamos de donde caiga lo que nos acomoda, ¿sí o no? O sea, nuestra propia religión y nuestro propio Dios. Eso es
Vamos a dejar el mundo, vamos a hablar dentro de la iglesia. ¿Qué es la iglesia del siglo XXI? Lo mismo que Pablo le está diciendo a Tito hace 2000 años. Y es el deber de las convertidas a Cristo, convertirse en mujeres virtuosas. ¿En dónde? En su casa. Hacendosas de su casa. Entonces, si ustedes tienen hijas en la edad de la instrucción, en la edad del ejemplo, pues tienen una gran labor. Porque la modernidad les dice todo lo contrario, ¿no? Que se hagan especialistas en el TikTok y que no sepan hacer absolutamente nada en la casa. Entonces, creo que el tiempo puede pasar, ¿sí? Y el mundo puede tener sus propias ideologías. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar en debate si es bueno o es malo, pero creo que nos centramos dentro del cuerpo de Cristo. Porque esta carta, esta escritura, pues es para creyentes, ¿no? Le está hablando Pablo a Tito dentro de la iglesia, instruye a la iglesia, los 5 grupos de la iglesia. Entonces, el mundo puede tener sus propios conceptos, sus propias conjeturas. Nosotros vamos a la palabra de Dios. Entonces, sigue permaneciendo. La mujer debe de seguir siendo una mujer virtuosa y la virtud de la mujer se desarrolla en la casa, en la familia. Lo demás, ya Dios es añadidura, ¿no? Porque hoy están más preocupadas en la virtud de la afuera y descuidando sus propias casas, ¿no? Entonces, el toque femenino, el toque de esa elegancia en la casa le corresponde a la mujer. Y el día que vayan a mi casa se van a dar cuenta. Todos los arreglos que están ahí, nada es comprado. O sea, todo es traído, es hecho, ella lo hace, no, hay unas cosas, es parte de su. Y siempre la conjetura, es que ella es pastora y no tiene nada que hacer, nada, no te equivoques. Porque siempre nos tienen ese concepto, ¿no? Que somos pastores y que no hacemos nada y que casi vividores, ¿no? No. Cada quien tiene sus cuestiones, ¿no? Igual cuando viene pues, el tiempo, por ejemplo, nosotros adornamos algunas cosas por los nietos, ¿no? Y cuando viene el tiempo de adornar la casa por Navidad y todo eso por los nietos, pues la que se encarga de hacer el detalle, el lujo, dónde van las cosas, pues es esa virtud. Entonces eso es muy importante, ¿no? Hoy algo que se ha ido diluyendo, ¿sí? Y creo que no podemos inclinarnos en que la mujer debe estar encerrada en la casa como un castillo, ¿no? No es Fiona, ¿no? Que está esperando a su cheque, ¿no? Así ni el hombre dice, no, es que a mí no me toca, ¿no? Las labores de la casa se comparten. Y no podemos decir que hay una separación, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y así es para nosotros. Entonces, podemos decir que aquí es una gran responsabilidad que Dios le da a las mujeres que sean cuidadosas de su casa. Ahí podemos poner de los hijos y del esposo. Cuidadosas del esposo, por ejemplo, la alimentación, la ropa, no sé, los roles que tengan, ¿no? Es muy importante, ¿no? Hoy todo eso se ha ido, pues, diluyendo de una manera muy lamentable, ¿no? Y todo eso entra en un principio en el matrimonio de diálogo y de amor mutuo. Yo siempre le he recomendado a los matrimonios, platiquen entre ustedes. Cuando el matrimonio deja de platicar, deja de comunicarse, va a la ruina. Y tenemos que platicar como esposos. Si la decisión es que ella salga a trabajar por la necesidad económica, cómo nos vamos a dividir los deberes, o sea, todo eso está. Hoy los matrimonios viven juntos y no se conocen, ¿no? Entonces tienen que ejercer esa parte muy importante, ¿no? Y todo basado en un principio, el amor es el que nos une, ¿no? Toda la relación matrimonial está basada en el amor a la otra persona, ¿no? El amor que ni siquiera es nuestro, ¿no? Que viene de Dios para los demás. Entonces, vamos a poner que la que está demandada por Dios de poner el calor de hogar, no sé si me explico, es la esposa. Si una casa es fría, una casa es desordenada, es evidente que la esposa no está cumpliendo su labor, y lo voy a poner muy claro, delante de Dios. Y le estoy hablando a las creyentes.
porque primero es Dios y después hacia los demás. Si tu relación con Dios es buena, con los demás está bien. Cuando tu relación con Dios está distorsionada, pues todos los que están a tu lado sufren esa distorsión. Y es algo que la iglesia no ha entendido. Cree estar bien con Dios cuando su relación lateral está del cabeza, iba a ser otra palabra, pero dejamos. Y es un error, es una enseñanza ochentera para acá, ¿no? Yo y Dios y todo lo demás. Entonces, si tu relación con Dios es correcta, lo demás. Y si no me crees, ve con qué termina Génesis 2. Estaban ambos desnudos delante de Dios y no se avergonzaban entre ellos. Entonces, al estar desnudo ante Dios, estás desnudo ante los demás. Después de Génesis 2 viene el pecado y el hombre hace su propio remedio del pecado, ¿no? Y se esconden delante de Dios y se culpan entre ellos, ¿no? Entonces es cuestión nomás de leer y de meditar y de ir a la Escritura. Luego sigue más adelante, ¿no? Entonces, cuidadosas de su casa, quedó claro, ¿no? La modernidad queda a un lado, y hoy la cuestión de que todo lo que se enrolla en eso queda a un lado. Estamos hablando de creyentes, y a los creyentes nos gobierna la palabra de Dios, no los conceptos del mundo, ¿no? Entonces, luego dice buenas. Esa palabra buenas significa amables. Sí. Deben de ser amables en casa. Está hablando de su casa, ese es el contexto. ¿Sí? Amables con los hijos, con el esposo. No con el vecino ni con la vecina. Ese es el ejemplo. Mira, si leemos con cuidado, dice castas, cuidadosas de su casa, buenas. El contexto nos lleva inmediatamente que está hablando de mujeres amables en casa. Ahora, yo sé y lo veo y lo he vivido, que los trabajos domésticos son interminables, ¿no? Y cuando estás en la etapa de la crianza de los hijos, ¿no? Ya arreglaste acá y ya se fue el niño para allá y ya hizo para... Pero yo lo sé y entiendo eso, ¿no? O sea, sé que esa labor es 24 horas al día, ¿no? Es interminable, ¿no? Porque así es la vida en la casa cuando estás en el tiempo de crianza. Pero ahí es el punto. Cuando entiendes tu lugar, lo transmites en tu conducta. Cuando tienes amor a tu familia, te vas a volver una persona amable. Entonces, cuando dice ahí en esta parte buena, significa personas amables en casa. Y ahí tenemos una labor muy grande de los esposos, ¿no? Un esposo que entiende, un esposo que ayuda, no el esposo que llega y es otro hijo más, ¿no? Como muchos equivocados están, ¿no? O sea, llega el esposo y llega el cuarto hijo, ¿no? Él llega y la esposa tiene que cuidar, atender a los 3 hijos y al hijote también, ¿no? Y no, el esposo desobligado, que no sabe dónde dejar su ropa, que no colabora en nada, y el pretexto es: yo vengo de trabajar, y tu esposa, ¿qué hace todo el día? Es que tú te la pasas viendo telenovelas, ¿no? Es una parte muy, muy importante. Entonces yo creo que ahí en esa parte buenas le corresponde a las mujeres, pero los hombres tienen una parte muy importante. Una parte muy importante de reconocer la labor de las esposas y reconocer que el trabajo que ellas hacen en casa. Ahora imagínate, si sale a trabajar y luego todavía llega a las labores de casa y llega el esposo y quiere ser el cuarto hijo o otro hijo, pues qué problemón, ¿no? Eso lleva al paso del tiempo, lleva una frustración y un enojo, una irritación, y es hasta cierto punto natural, porque ellas están sobretrabajadas, ¿no? Hay muchas mujeres que hoy trabajan, salen a trabajar, regresan a casa y se hacen sus labores de casa, y llega el marido y el marido quiere que lo atiendan, ¿no? Como rey, ¿no? Entonces eso es un error también muy, 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 muy fuerte, ¿no? Entonces ahí lo que se requiere es conciencia, ¿no? De ambos, ¿no? Sobre todo del esposo, una labor de ayuda muy importante, ¿no? Y obviamente pues una dependencia totalmente de Dios, ¿no? Porque el que transforma nuestro ser, y vamos a poner nuestro carácter, es Dios, ¿no? Entonces se requiere
Y llegamos a un punto bien difícil. Sujetas a sus esposos. Híjole. Me lo vamos a poner de esta manera, así, y ya nos vamos a ir a desayunar. Si no hay amor, no hay sujeción. Sí, sencillo. Si ella no ama a Dios, no ama su palabra, se revela ante su palabra y se revela ante el esposo. O sea, la sujeción, el lazo de la sujeción de la mujer hacia el esposo y del esposo hacia, o sea, vínculo uno al otro, es el amor. Si tú amas a tu esposa, ella se va a sujetar en ese amor a tu vida. Y si ella ama la palabra de Dios, se va a sujetar. Cuando tú eres un abusivo, tú mismo provocas la rebelión de tu esposa. Y cuando tú eres desinteresado de tu esposa y de tu familia, y en lugar de ser cabeza, le haces de cabezón, pues tiene que ocupar el lugar a alguien. Es todo. Ese es el centro de la sujeción. Y hoy hay tanto conflicto. Hoy una de las cosas que tiene el mundo como esencia es que no se aman. Se casan por otros conceptos. Se casan más por el ámbito de atracción física, por el erotismo que viven, porque hoy los matrimonios llegan ya inclusive con una vida compartida sexualmente al matrimonio. Y esa pasión pues, se acaba a los 5, 6, 7 años, ¿no? Es normal. Y entran en una crisis, ¿no? Por eso, si vamos a las estadísticas, y el divorcio está entre los 6, 7 años, ¿no? Comúnmente, ¿no? Hasta menos ahora. Entonces, ¿cuál es el centro de este punto? El amor. El amor mutuo y el amor hacia Dios, hacia su palabra. Y es algo que el Nuevo Testamento nos afirma, nos enriquece, nos enseña el amor que viene de Dios y nos exhorta a amarnos los unos a los otros. Es una esencia del Nuevo Testamento, ¿no? Todos los escritores del Nuevo Testamento tocan ese punto, ¿no? El amor de Dios hacia la iglesia, ¿no? Entonces, ante esa situación podemos entender que no cambia, ¿no? Sigue siendo el mismo principio. Y aquí no tiene nada que ver la liberación, ni sus pensamientos, ni que nos vamos a revelar. El diseño, mírate, inclusive hasta dentro de la iglesia, ¿no? Hablan de la sujeción de la mujer, y yo los he escuchado, porque ella pecó primero, dicen algunos. Pero se les olvida el principio, el amor. El amor que viene del hombre hacia la mujer, en ese cuidado hacia ella. Porque si en la creación Dios hizo primero al hombre y hizo a la mujer, y la mujer la saca del hombre, habla de dependencia, habla de cuidado. Entonces cuando el hombre no funge como cabeza, él mismo está detonando una rebelión en la mujer. Porque hay necesidades de dirección, hay necesidades de muchas cosas, y más en el tiempo de los hijos, y donde alguien tiene que dirigir la casa, ¿no? Y al andar de cabezón, pues no hay dirección. Entonces, ese es un punto, ¿no? ¿Por qué menciono todo esto? Porque bíblicamente, y es algo que les ha costado mucho trabajo, el hombre y la mujer son iguales. Pero Dios puso un orden en la creación, primero el hombre, después la mujer. Pero ese orden demanda cuidado. Mira, hasta lo natural, a ver, cuando tienes un hijo grande y un hijo más pequeño, ¿a quién le encargas que cuide al otro? Al grande que cuida al chico, ¿no? Bueno, a veces es chico que cuida al grande, pero es otra cosa. Pero normalmente cuida a tu hermano, ¿no? Porque está más chiquito. Es un orden. Entonces lo que hizo Dios en la creación, con su sabiduría, puso un orden. No menospreció a la mujer. Y ese concepto aún dentro del cristianismo, porque ella pecó, se tiene que sujetar, están machistas. Porque no hablan del amor hacia la mujer, del cuidado. Y obviamente ellas, al sentirse amadas, porque es el diseño de Dios. Es más, físicamente, ¿quién es más fuerte? Yo acabo de ver un video donde pusieron a una mujer a pelear esa nueva moda que se encierra en una cerca
con un hombre, no, el hombre le puso una guamisa, a la pum, pum, vámonos. Jamás. Obviamente hay mujeres que más preparadas que pues mejor las ves y ahí mueren, ¿no? Pero en ese nivel de profesionalismo, pones a un hombre con una mujer, pues le puso una tremenda, ¿no? Entonces ahí están, todos esos ejemplos están ahí. Entonces la base de todo esto es el amor. La igualdad que Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿Por qué la igualdad? Porque ellas también nacen de nuevo. Ellas también, Dios les da su espíritu y les da dones. Y si en la creación hizo eso, lo mismo es en la iglesia. ¿Quién puso como autoridad? A los hombres. Es un orden de Dios. Imagínate si Dios no hubiera puesto un orden, pues sería una anarquía aquí. Pero no está hablando, y eso tenemos que cambiar el chip de la mente y del corazón, de la sujeción de la esposa porque ellas son inferiores. Eso no podemos hacerlo. Y la verdad, cuando vives años con una persona que te ayuda, que te asiste, pues jamás ves eso, ¿no? Yo jamás he visto a mi esposa inferior a mí. Es mi otra mitad, por decirlo de un cacho. Y en ese camino la respeto, la cuido, le sirvo también a ella, la atiendo. Simple y sencillamente, antes que una persona está ella. Es el amor que viene de Dios. Entonces, obviamente, al no haber eso, cuando gobierna el egoísmo en el corazón de los hombres y el machismo, volteas y dices, te sujetas porque Dios dice. Y no es así. Entonces lo que Dios nos enseña es amarnos, y el principio del amor es entender el orden de Dios. Amas la palabra de Dios, no pelees con el orden de Dios. Porque amamos lo que nos gusta, ¿no? O sea, amamos la palabra de Dios que exhorta al otro, pero no amamos la palabra de Dios que nos exhorta a nosotros mismos, ¿no? Eso lo hacemos a un lado. Entonces, aquí es sencillo. ¿Dónde está tu corazón para obedecer los principios de Dios? Si tú te estás rebelando ante el orden de Dios, te estás rebelando a Dios mismo. Y el daño a tu familia, a ti mismo, es enorme. Porque Dios puso un orden. La cabeza, el orden, la autoridad se le entregó al hombre. En el orden de la creación. Y es ahí a donde se entiende el respeto a las personas, ¿no? ¿Quién debe de enseñar el respeto en la casa al varón? La mujer. ¿Y quién debe de enseñar el respeto a las mujeres? El hombre. Tú. Si tú como hombre maltratas a tu esposa delante de tus hijos hombres, ellos van a ser peor cuando se casen. Así. Y si tú maltratas a tus hijas hoy, pues van a buscar un hombre que las maltrate, porque para ellas es normal. Entonces esto es muy serio. Entonces hoy la iglesia se ve peleando contra los principios de Dios, y un sector muy grande de la iglesia, es muy grande, dice, no, es que ella pecó, y sacan el texto ahí, es que ella pecó y por eso cállese y siéntese. Además hay lugares que una mujer no puede ocupar donde yo estoy parado. Si ella va a hablar, que se baje ahí, porque ese lugar es santo para los hombres. Dices, no inventes, ¿no? Y cuando te bajas de aquí se te olvida lo santo y andas ahí haciendo de las tuyas, ¿no? Ahora sí, también el frenesí de que viene del país del vecino, donde se desató todo ese de pastoras y profetas, pues también entendemos que hay un desorden, ¿no? El orden de la iglesia lo dio Dios, el orden de la familia lo dio Dios. Entonces cuando nos revelamos ¿a quién? A Dios, sencillamente. Entonces si tú eres una mujer que has nacido de nuevo, conoces a Dios, tienes temor de Dios, amas a Dios, deja de pelear con su palabra. Deja de resistirte. Si el marido falla o no falla, pues Dios va a tratar con él. Eso es una de las cosas que se nos ha olvidado, que Dios no tiene consentidos, ¿no?
Y vamos a Dios y decirle, ¿qué no ves, Señor, lo que está haciendo? Pues como si Dios no viera, ¿no? Claro que ve. Pero nos debemos acordar siempre de algo, que la paciencia que Dios tiene con nosotros, la tiene con los demás también. Y tú quieres que sea paciente contigo, ¿a poco no? Y al otro quieres que, mándale fuego, Señor, quémalo. Pero ese es el egoísmo en el corazón. Cuando tú le pides a Dios paciencia, que te trate, que te enseñe, así está tratando a otros. Es algo que hoy se nos olvida, ¿no? O sea, el marido puede fallar y normalmente es el contexto, el marido falla, por eso hay tanta rebelión en las familias, pero eso tienes que orar, mujer, para llevar esa situación delante de Dios, porque el que lo va a ordenar es Dios. O sea, tú lo ves como rinoceronte, ¿no? Lo he dicho, ¿no? ¿Cómo tiene la piel un rinoceronte, ¿no? Entonces déjalo en el trato de Dios, que Dios lo meta al hornito. Y cuando salga va a salir este peluchito así, esponjadito. ¿Sí? Ahora lo mismo es para las mujeres, ¿no? Porque Dios cuida su creación, ¿no? Ahora, sobre todo esto, pues una de las cosas que es comprensible y es viable para las mujeres, porque es parte de su diseño, hay consejo en la iglesia de mujeres ancianas. Hablábamos 8 días de eso, ¿no? Muchas mujeres ancianas que tienen que hacer esa labor con las jóvenes, las jóvenes que están recién casadas, que están en la lucha, decirle, mira, el camino es este, el camino de la sujeción viene del camino de amar. Te casaste por amor, ¿o por qué te casaste, no? O sea, no te casaste por... Pues ámalo y amas a Dios y ten paciencia y es el consejo. Pero hoy fíjate, todo eso se olvida. Hoy más es el rumor y el chisme que se propaga que los consejos sabios entre el cuerpo de Cristo. Y hay muchas mujeres ancianas en la congregación que deben de hacer esa parte de la balanza hacia las mujeres jóvenes. Ese consejo es muy importante. Porque ya lo vimos que es mejor tratar esos asuntos entre mujeres, ¿no? Ya lo vimos, aquí mismo lo dice, ¿no? O sea, es más viable que una mujer joven vaya con una mujer adulta y diga, oye, es que mira, mi marido no toma su lugar y pues el consejo malo, pues revélate y ora para que Dios te lo cambie, ¿no? O sea, si no, el consejo bueno es, no, mira, vamos a orar y yo te voy a ayudar a orar y estoy aquí. No sé, esa parte desinteresada de la iglesia se ha olvidado. Pero la parte del rumor, ¿no? El chisme y el rumor, ¡pum!, eso se propaga, ¿no? Entonces es muy importante. Y llegamos a un punto para terminar este versículo 5, algo muy importante, ¿no? Mucho, muy importante. Y anótenlo ahí. El ejemplo a través del testimonio. Para que la palabra de Dios no sea, ¿qué dice? Blasfemada. Ahí le puedes poner, para que los principios de Dios no sean cuestionados. La gente cuestiona los principios de Dios porque no hay ejemplo de la iglesia viviendo esos principios. Por eso el mundo cree que Dios está como ajeno. Para que no sea desacreditado la labor de Dios en la iglesia. Por eso la mayor parte de la gente incrédula nos considera hipócritas. ¿No? Y tienen mucha razón, ¿eh? Es una vida aquí y allá pues sabrá Dios. Y Pablo se va, el contexto de que para la palabra de Dios no sea blasfemada, el contexto inmediato es la sujeción de las esposas. Obviamente es todo lo que viene hablando, pero la que hace más peso por el contexto, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, es lo inmediato, lo que antecede. ¿Por qué crees que
este movimiento ahora que ha surgido nuevo de la igualdad, ellos asumen o creen o piensan que el mensaje de la iglesia es agresivo hacia ellas. Porque el mensaje que se da de que la mujer pecó y de esa posición, pues obviamente, ¿no? Hace esa rebelión. Entonces, desde el primer siglo está el principio de cuidar el testimonio, de dar ejemplo. Y el que pone el orden en la familia y en la iglesia es Dios, no nosotros. Entonces, eso no puede ser una piedra de tropiezo para la mujer, para la iglesia. Es más, desde mi punto de vista muy particular, ni siquiera es un punto de debate. ¿Por qué? Porque nos viene en el camino del amor. ¿Cómo vamos a debatir eso? O sea, porque han querido debatir, que dice aquí, que dice acá y que van a... No es ni siquiera un punto de debate. Es un punto de entender el principio. Y el principio que nos gobierna a todos los creyentes, hombres y mujeres, es el amor a Dios y el amor entre nosotros. O sea, ¿qué sostiene tu matrimonio? Dios, en el cordón de 3 dobleces, amándonos entre nosotros, entre un hombre y una mujer, ¿no? Soportándonos, ¿no? Y ponle ahí pacientemente. Ese es el principio, ¿no? Entonces, tenemos que mirar siempre en la parte del orden de Dios. O sea, Dios puso un orden. Y esa es la base. Y Pablo lo dice en 1 Corintios, pero tenemos que tener cuidado. Es un orden, no es un menosprecio. Son cosas bien diferentes, ¿eh? O sea, Dios puso un orden y el valor al hombre y la mujer ante los ojos de Dios, ante la obra de Dios, es la misma. 1 Corintios 11:8. Primera carta de los Corintios, capítulo 11, verso número 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿A quién hizo primero Dios? A Adán, y después ¿a quién hizo? A Eva. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero aquí es bien importante, porque el hombre no era bueno que estuviera solo y tendría que darle una ayuda idónea. ¿Sí me explico? Pero aquí si lo entendemos mal, pues es que tú eres de segunda. No. O sea, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Entonces eso es lo que nos gobierna, ¿no? Porque si tomamos esto así, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. O sea, no le dio Dios una mascota al hombre, para que me entiendas. Que muchos piensan eso. Muchos ven solamente a la mujer en ese camino, como un instrumento, ¿no? Es un grave error. Entonces eso es muy importante, ¿no? Tenemos que ir a la Escritura. La misma Escritura nos enseña que vio Dios que el hombre no era bueno que el hombre estuviera solo, sino le iba a dar una ayuda idónea. Entonces miramos atrás y vemos desde la creación y vemos cómo a través de la historia misma muchas mujeres entendieron este principio, ¿no? El que lo redacta mejor en esa parte de un poquito más caminando en la historia es 1 Pedro 3:1. Y cuando se escribe esta parte de 1 Pedro 3:1, había opresión hacia la mujer severa, ¿no? De hecho, ya había venido el Señor, ya había muerto, y uno de los grandes reclamos del Señor a los religiosos judíos fue el maltrato hacia las mujeres. Fue el repudio, ¿no? O sea, y les dijo, o sea,
Dios le dio la bendición por la dureza del corazón de ustedes que repudiaban a las mujeres, pero y les dice más al principio cómo fue. Entonces, 1 de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos de lujo, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Y aquí dice el verso 5: porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole, ¿cómo le llamaba? Hoy le dicen inútil delante de la gente. Sí, mira, yo nomás con verlos cómo se hablan los esposos, veo sus conductas, me doy cuenta. Me doy cuenta quién gobierna y quién está, pero nomás con ver. Nomás con que voltee a la mujer y lo vea, dice, cayó. ¿Quién gobierna? Volteas a ver a los hijos y un desorden. No es un que veo, es más, hasta cómo se sientan. Vienen juntos y se sientan separados. Te das cuenta. Y te das cuenta, ¿no? La mujer atrás. ¿Te das cuenta? Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que creen que le hacen el daño a otro. La rebelión a la palabra de Dios, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y así es sencillo. Entonces es muy importante entender esto, ¿no? Dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien sin temer ninguna, dice, amenaza. Es un pasaje totalmente influenciado por el contexto histórico, la vestimenta, todo eso, pero deja principios de orden y principios de un corazón limpio delante de Dios. Ahora, Abraham no fue el ejemplo de mejor padre ni mejor esposo, ¿no? Lo sabemos, ¿no? La historia nos lo deja ver. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Sara? Un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, ahora, sin embargo, fíjate, el matrimonio entre un hombre y una mujer es el preámbulo de lo que va a ser la iglesia con Cristo. ¿Las bodas de qué? Del Cordero, ¿no? Algún día nosotros vamos a ser verdaderamente la novia y Él va a ser el novio, ¿no? Para convertirnos en esas bodas del Cordero. Es un preámbulo, ¿no? En Efesios 5:23 nos lo deja ver. Efesios capítulo 5, verso 23. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y dice, y termina diciendo ahí Efesios 5:24, en todo. Entonces tenemos un problema serio, ¿no? Hoy con nuestra conducta de rebelión, nosotros mismos quitamos la eficacia de la palabra de Dios hacia otros. Cuando no es eficaz en nosotros, no puede ser eficaz hacia otros, porque somos testimonio de eso. Entonces la Biblia nos enseña los tiempos diferentes, ¿no? Nos enseña la creación, nos enseña lo que vivieron aquellas mujeres que caminaron con Dios en la historia, y nos enseña lo que nos espera delante de Dios. Y el principio es el mismo. Y el ejemplo es muy grande, ¿no? Y nos pone en un lugar. Mira, yo literalmente tomando esta parte de Efesios 5:23, considero que el desafío a los varones, a los esposos, es más grande que hacia las esposas, hacia Dios. ¿Por qué lo digo? Porque somos llamados a cuidarlas a ellas como Cristo nos cuida a nosotros. Está difícil, ¿no? Y ahí creo que el desafío
es enorme, ¿no? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Entonces, por eso se le dio el orden al marido de llevar esa dirección de amor, de respeto, de cuidado, y se derrama hacia la esposa y de la esposa hacia los hijos, y se crea un ambiente correcto, ¿no? Y el ejemplo de eso es cómo nos cuida Dios mismo como iglesia, ¿no? Y es un desafío bien grande, ¿no? Entonces, el punto es muy importante, que lo que buscamos es que la palabra de Dios no sea tomada como si no existiera. ¿Y dónde se ve reflejada la palabra de Dios o dónde se ve el fruto del Evangelio? En nuestras vidas. Y el área principal donde se ve nuestra vida que refleja la palabra de Dios, si quieres anotarla ahí, es el matrimonio, la familia. De nada nos sirve que aquí vengamos, sirvamos, aparentemos, hagamos y no lo vivamos en nuestras propias casas. De nada sirve. Esa vida de doblez que tanto han trabajado en que vivamos se tiene que ir diluyendo en el entendimiento que lo que somos aquí debe de ser el reflejo plenamente de la casa, o la casa es el reflejo de lo que somos. Y es muy importante. Y nada tiene que ver las cuestiones sociales, ni culturales, ni movimientos de pensamiento, nada tiene que ver. Entonces fíjate, si ese principio del orden de la creación lo pone desde Génesis hasta Apocalipsis, ya lo leímos, pues ¿a dónde nos vamos a hacer nosotros, no? Es una cuestión importante. Y debemos de cuidar con un corazón correcto el testimonio. O sea, la mejor, ahora sí que los que mejor ven el testimonio de lo que somos son nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas. Es el ejemplo. El cuidado que nosotros demostramos hacia los demás en la familia es lo que ellos van a aprender. Entonces ahí a donde nosotros damos el testimonio que verdaderamente Dios da una nueva vida en Cristo, ¿no? Cuando nuestra familia, nuestro matrimonio va siendo transformado. Ahí damos una evidencia de eso. Porque ya se acabaron los zapatazos y los gritos que eran normalmente en familia, ¿no? ¿Cómo se arreglaban los asuntos antes de Cristo? Zapatazos y sartenazos, ¿no? Se acabó eso. Entonces vemos aquí cómo es tan importante, ¿no? En esta parte y la esencia que Dios le da a la mujer para que ella sea ese motor en la familia de poner ese clima correcto, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que somos salvos, se debe de ver en nuestra conducta. Somos creyentes. Nuestro comportamiento debe ser una evidencia hacia el mundo que hay un Dios que transforma vidas. Un nuevo nacimiento significa cambio de mente, cambio de intenciones y se ve hacia los demás, hacia el trato hacia las demás personas. Y el mundo tiene que verlo, ¿no? Que es muy importante.
Y vuelve más adelante en el verso número 10, vuelve a poner el mismo dedo en el mismo renglón, con diferente temática, pero dice el verso número 10, no defraudando, fíjate, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cuál es la sana doctrina? Lo que entendemos de Dios lo vivimos. Y eso se tiene que adornar como con conducta, con un proceder. Y el principio de ese proceder es nuestra persona que impacta en la familia. Tu familia debe estar en un proceso de transformación. La relación con tus hijos, la relación con tu esposo. Eso es fundamental. Ya lo demás va a ir solo. Se va a ir dando así como 2 más 2 son 4. Se va a ver. Pero hoy te fijas que una de las cosas más olvidadas dentro del cuerpo de Cristo moderno es la iglesia, la familia. Muchos dicen que aman a Dios y no aman a su familia. Vienen aquí y se despreocupan de sus propias familias. Y ha sido un impacto muy serio en los últimos años. Y no es así. O sea, es una parte muy importante, ¿no? Entonces podemos decir que nuestra manera de vivir es el testimonio en el que damos hacia los demás, en todo lo que hacemos. Nuestra manera de vestir, nuestro lenguaje. Y ponle ahí a los modernos tu Facebook, lo que publicas ahí. Es muy importante. Porque en ese testimonio va a impactar a los demás o va a hacer que los demás minimicen la obra de Dios. Entonces yo la verdad dices, ya no pongas versículos, vívelos, ¿no? ¿Para qué llegas a tu lugar y ahí pones versículos? Mejor vívelo, que la gente empiece a cuestionar la que te rodea, por qué obras así, por qué piensas así, por qué hablas así, por qué actúas de esa manera, o sea, por ejemplo, ¿no? Y eso va a impactar a la gente que está rodeando, ¿no? A todos. Es algo importante cuando vas al súper, a todos, o sea, todo es una manera de conducta, ¿no? Y tenemos nosotros que ir asumiendo toda esa transformación en nuestro ser, en nuestra mente, nuestro corazón, y lo primero es la familia, la esposa, ¿no? O sea, si después de Dios tu esposo o tu esposa no es primero, hay problemas. Si después de Dios hay otros, que no sea tu esposo o tu esposa, estás en una crisis tremenda. Casi vas al fracaso. Así, vas como un carrito de bajada sin frenos, ¿no? A ver con qué topas, ¿no? Y hoy te fijas que los matrimonios no están sólidos. ¿Por qué? Porque pues sí conocen los principios, pero no están dispuestos a vivirlos. Ese es el punto. Si tú eres un servidor, en el lugar donde vas a ejercer ese servicio es en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Es que en la iglesia eres sugiere, allá no levantas ni un papel, ¿no? No inventes. Te sientes el mejor maestro de la congregación, a tus hijos no le enseñas la Biblia, ¿no? No inventes. Y ese es el ejemplo que se ha dado. Por eso tanto joven en la última generación que están hoy en día peleados con el cristianismo. Yo conozco un montón de gente, de padres cristianos que no quieren saber nada de Cristo. Nada. Y obviamente pues es el efecto de esa falta de entendimiento, de sumisión y de amor a las cosas de Dios. Y se ve en la conducta. Entonces tenemos que adornar esa doctrina de Dios. Si entendemos la palabra adornar, ¿no? Ahora que vayamos a hacer la noche mexicana, vamos a adornar, vamos a hacer al día, ¿no? A lo que vamos a hacer, ¿no? Así debe ser nuestra vida.
Pero para muchos el adorno de ser cristiano es salir el domingo con la Biblia bajo el brazo, ¿no? Que no la abren toda la semana, ¿no? Ahí se la traen. Entonces, esos conceptos de los últimos tiempos se tienen que diluir. O sea, no eres cristiano porque traes una Thompson bajo el brazo, ¿no? Eso es lo que piensan, ¿no? Muchos. Y eso no es correcto. Entonces, es muy importante, ¿no? Lo que Pablo termina diciendo aquí en el verso número 5, que lo va a reafirmar más adelante. En la siguiente semana estaremos hablando acerca de los jóvenes, que también es un factor muy importante en la iglesia, muy importante. Pero termina diciendo entonces este versículo número 5, para que la palabra de Dios no sea puesta en cuestionamiento, no sea blasfemada. ¿Y a quién le toca hacer que esa palabra no se diluya, no se considere inactiva, no se considere que no sirve? A nosotros, a toda la iglesia, toda la iglesia. Todos estamos inmersos en eso. Y no podemos comportarnos lo que no somos, ¿no? Eso es real. O sea, realmente lo que somos es como nos comportamos. Y la ventana más grande así ¿por qué digo ventana? Porque cuando abres una ventana ves, ¿no? Esa es la familia. Nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos. Es la familia. Y es ahí donde vemos el fruto de muchas cosas, ¿no? Sí, yo sé que hay momentos de crisis, todos los vivimos. Hay momentos de crisis de matrimonio, hay momentos de crisis con los hijos, pero no debe ser el común denominador, ¿no? O sea, esas crisis las vamos a superar totalmente, ¿no? Y somos llamados a eso. Se fue la hora, vamos a dejarlo aquí porque el otro sí tenemos que también tomarlo con pinzas acerca de los jóvenes, porque hoy una de las cosas que no hay en la juventud es prudencia y se adjudica que es normal. O sea, ¿qué es normal? Pues yo quiero decirte que no, Yo quiero decirte que a una edad muy temprana, según el diseño de Dios a nuestra vida, llega la prudencia, es algo que manifiesta. Nosotros tenemos un perrito en casa que no es muy afable a los niños. Le gustan los niños, pero los niños lo quieren agarrar como un juguete y no es un juguete. Entonces, cuando el niño lo agarra así de desaprevenido, él reacciona, no los muerde, pero les gruñe, porque no le gusta. Entonces, yo lo veo, hablando de la prudencia, una de mis nietas, la más chica de las niñas, tiene 7 años, pasó por ese camino con el perrito, porque pues lo quería agarrar por atrás o lo quería cargar y el perro no es para eso, es juguetón y juega con ellos. Se le pasan aventándole el juguete y va y viene, 1 hora, ahí está el perro, ¿no? Pero hay actitudes de ellos que siente agresivo, porque no es una raza que está adecuada a los niños. O sea, hay razas que son más pacientes. Entonces, hace como un mes, llegó otra de las niñas, de los nietos adoptados, que es más chiquita, y empezó ese proceso. Entonces, el perro le respondió igual. Y la niña se asustó y lloró. Y va la grandecita y le dice, no, mira, es que esto no se lo debes hacer porque el perro se enoja. O sea, la prudencia de ella a los 7 años, enseñándole a otra más chiquita lo que no debe de hacer con el perro. O sea, ¿qué edad te llega la prudencia? Ahora, no es sinónimo de la juventud ser imprudente. Ese es una escapatoria que hay en esa etapa de la vida por los conflictos internos que hay en los jóvenes. Y no es así. Y aún eso, dentro de la iglesia, no podemos considerar que la juventud es imprudente, sino que tenemos que tener mucho cuidado. O sea, por ejemplo, ¿por qué le doy ese ejemplo? ¿A qué edad, a qué edad te llega la prudencia? Pues es algo que está es algo en el estuche en el cual venimos, ¿no?
¿Ok? Entonces, si Dios nos da vida, nos vemos el próximo sábado, continuamos. Les encargo su manual, nomás he recibido un manual. Les encargo su manual, tienen que mandar su manual al correo de Norma, les puede confirmar el correo. Nomás he recibido un solo manual. Entonces, les encargo el manual del trimestre pasado, es importante para ustedes porque afirma mucho lo que has aprendido. ¿Ok? Nos vemos mañana, si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Transmitimos en tiempo y hora. Dios les guarde, buenos días.